Hola amigos y amigas, en esta oportunidad desde el Eisalja Acuaipa, el cuidado del ser, vamos a aprender sobre la violencia basada en género, BBG y sus tipos, algunas de ellas consideradas un delito. La violencia basada en género no es únicamente la ejercida hacia las niñas, las adolescentes o las mujeres como suele asociarse. Corresponde a cualquier acción o amenaza de realizar una acción que produzca daño, sufrimiento físico, sexual o mental a una persona a partir de relaciones de poder desiguales basadas en el género. Por ejemplo, el no ajustarse a los roles de género o a la identidad de género socialmente aceptados. Violencias que se incrementan en algunos contextos como la migración o desplazamiento forzado, afectando más a las niñas, adolescentes, mujeres y a las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. En el pueblo wayuu se reconoce la BBG como Acuaipa Mojururu, es decir, lo que hace daño a mi cuerpo, a mi mente y a mi alma. Es importante que las personas adultas que acompañan los procesos de cuidado, educación y crianza reconozcan en el ámbito privado, público o virtual. Veamos. El feminicidio es un acto de violencia extrema que conlleva a la muerte de mujeres, adolescentes y niñas por el hecho de ser mujeres. La predilección por hijos del sexo masculino. Esto implica un trato diferenciado al interior de la familia entre niños y niñas, dando un trato favorable a los niños, reproduciendo las relaciones de poder desiguales debido al sexo y al género. Matrimonios infantiles o forzosos o uniones tempranas, es decir, uniones formales y no formales, en donde al menos una de las personas es menor de 18 años, una práctica nociva que viola los derechos humanos de las niñas y adolescentes, contribuyendo al ciclo de pobreza y al riesgo de sufrir violencia. La violencia sexual contra mujeres, niños, niñas y adolescentes comprende todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre ellos y ellas, utilizando la fuerza a cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando sus condiciones de indefensión, desigualdad. En Colombia, las relaciones sexuales con personas menores de 14 años, con consentimiento o no, se consideran un abuso sexual o una violación. Los tipos de violencia sexual pueden ser violación, abuso sexual, explotación sexual, acoso sexual y la trata de personas con fines de explotación sexual. Y existen aquellas que se han dado con ocasión y en el desarrollo del conflicto armado sobre personas protegidas, por ejemplo, prostitución forzada, esclavitud sexual, esterilización forzada, embarazo forzado, desnudez forzada y aborto forzado. Con fuerza decimos no a todas las formas de violencia basadas en género.